nos vamos a ir a hablar de la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, que pidió perdón por los delitos cometidos en el gobierno de su padre, en el gobierno de Alberto Fujimori. Dijo además que dicho régimen no fue una dictadura, pero sí fue autoritario. La candidata reiteró que no indultará a su padre, sino que el proceso, dijo, la cito textualmente, se va a ver a través de la vía judicial. Para analizar estas declaraciones nos acompaña nuestro colaborador, el señor Jorge Castañeda. Usted ya lo conoce bien, estuvo con nosotros en Conclusiones. Jorge, de nueva cuenta, un placer saludarte. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Gusto saludarte también. Igualmente, Jorge, pues un tema muy delicado para la candidata, pero también un tema que para muchos es solamente una estrategia política, y quiero preguntarlo desde tu punto de vista y con el conocimiento que tienes no solo de política, sino también de campañas y estrategias. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves como una realidad esto que sale a aclarar Keiko Fujimori sobre el gobierno de su padre? ¿O crees que es parte de una estrategia? Bueno, obviamente es parte de una estrategia. Ella lee las mismas encuestas que leemos todos. La última le dio una ventaja pues de 6% más o menos a Ollanta Humala sobre ella. No es tanto, quiere 42-36, con muchos indecisos todavía. Entonces esto significa, por un lado, que sí tiene posibilidades de crecer Fujimori, pero también es un hecho que hoy está atrás, está 6 puntos atrás, y la batalla por los indecisos, por los que no se han definido todavía, es una batalla pues que va a ser muy, muy dura, muy complicada para ambos. Ahora, siendo una estrategia, una vez que se compromete a no indultar a su padre y se compromete de algún modo a categorizar su régimen como un régimen autoritario, pues es difícil que si gana la presidencia se te desdiga de los compromisos que ha asumido entre ambas vueltas. Es un poco el sentido de este sistema de 2 vueltas que existe en toda América Latina, con la excepción de México, y que obliga justamente a los 2 punteros, Humala y Keiko Fujimori, a ir a la casa de los votos de los que votaron por los perdedores en la primera vuelta, Toledo, Castañeda y Pedro Pablo Kuczynski. Y bueno, eso obliga a subir compromisos y luego a cumplirlos, Fernando. Oye, pero hay un dato interesante, no sé cómo lo interpretes tú, Jorge, cuando él claramente dice, la voy a citar textualmente, perdón, cuando ella dice claramente, refiriéndose al proceso de su padre, ¿no? Dice, se va a ver a través de la vía judicial. Es decir, no deja abierta la posibilidad de que a través de la vía judicial todavía se pueda hacer algo, ¿no? Bueno, depende si un indulto sea considerado como de vía judicial o como un acto ejecutivo. En la mayoría de los países, un indulto presidencial justamente no es un procedimiento por el Poder Judicial ni en el ámbito del Poder Judicial, sino que es una medida que toma el Poder Ejecutivo y cuando tiene la prerrogativa para hacerlo. Yo creo que Fujimori está tratando de quedar bien con ambos lados, pero sabe muy bien que el tema de su padre es fundamental. Mario Vargas Llosa escribió un artículo muy elocuente, brillante como siempre, es el peruano pues más ilustre en el fondo hoy en el mundo, antier apenas o ayer en El País de España, que recibió mucho eco en su país, y que además dice muchas cosas que ya había dicho, que él va a votar por Humala no porque sea un candidato ideal, sino porque es el mal menor frente a lo que significa Keiko Fujimori en vista de la dictadura de su padre. Ella sabe que ese es su tara principal, es su pasivo principal, tiene que remontar 6 puntos, no es tanto, es posible, pero los tiene que empezar a remontar ya, Fernando. Ese es un reto indudable. Hablas de Mario Vargas Llosa y bueno, tengo que remitirme a la comparación que hizo. Fue muy duro Mario Vargas Llosa cuando hablaba de que era prácticamente escoger entre el SIDA y el cáncer. Fue muy fuerte. Y finalmente Mario Vargas Llosa se manifiesta en apoyo a la campaña de Ollanta Humala. Pues la lectura como que no me acaba de cuadrar, Jorge. ¿Por qué de pronto Mario Vargas Llosa pues hace público este apoyo cuando no veía? Porque entre una y la otra pues ninguna era buena. ¿Por qué no se quedó ahí y guardó silencio? Porque esto le da un empujón fuerte a Ollanta. Sí se lo da, pero Fernando, para mí esto es un acto muy valiente y que me permito felicitar a Mario por esta toma de partido. No porque necesariamente yo esté de acuerdo, no tengo el conocimiento de su país que obviamente tiene él. Lo que a mí me gusta mucho de Vargas Llosa es que
toma partido, no tiene miedo a manifestarse, a comprometerse con una postura. Fue muy claro en lo que dijo, muchos de sus amigos no van a votar, pero no votar es una forma de dejar ganar al que va adelante. Que puede ser una buena idea o no, o en todo caso quiere decir que no va a hacer nada para impedir que llegue el peor, que en su opinión es Keiko Fujimori. Es una posición valiente, es una posición audaz, puede uno compartirla o no, y sí entiendo la lógica de quienes no la compartan, porque hay muchas dudas sobre Humala, muchas dudas sobre la postura, su relación real con Chávez del pasado, de 2006, pero también de ahora. Todo esto es indudable, no se puede negar de repente y no sabemos si su conversión a la democracia, al mercado, a la globalización, es una conversión sincera o es también, igual que Fujimori, puramente táctica. Pero yo admiro mucho la postura de Vargas Llosa, insisto, por haber tomado partido, no necesariamente por el partido que tomó, Fernando. Vaya, ahora ya nada más para cerrar, como siempre, muy interesante tu perspectiva. Jorge, ¿funciona? ¿Crees que le vaya a funcionar para repuntar esto? El decir autoritario, el decir que hubo grandes errores, el pedirle perdón. ¿Crees que sea un elemento clave lo que hizo Fujimori, Keiko Fujimori ahora? ¿Crees que se va a ver el resultado? Sí, pero yo creo que sí le va a resultar un poco, pero necesita tener mucho cuidado ella, porque también sabe, por ejemplo, esta encuesta que citaba, menciona que ella le va mejor con el electorado femenino, y esa identificación pues viene del hecho que muchas mujeres dicen, bueno, defender al padre de una mujer que la ha cuidado, que la ha creado, que la ha procreado, obviamente, pues es el deber de una mujer joven, al final del día tiene 35, 36 años, si no me equivoco. Entonces no puede ir demasiado lejos en el deslinde con su padre, porque entonces corre el riesgo de perder, Fernando, al electorado femenino que la admira, la estima, no solo por mujer, sino por, así decirlo, por hija de su padre y por ser una buena hija que defiende a su padre. Qué buen punto ese, Jorge. Muchas gracias, Jorge Castañeda. Como siempre, un placer. Te mandamos saludos acá desde el estudio de Panorama Mundial.